Buenas noches, estimados estudiantes, profesionales y público en general. Tengan ustedes muy buenas noches a nuestro seminario especializado en corrosión. Protección catódica en tuberías a cargo del ingeniero Jorge Goldín. Soy Grisel Cuba, tesorera del NEI SUNY Student Section. Y Diego Morales seremos los moderadores. Bueno, daré paso a la lectura de la sumida del CV del ingeniero. Jorge Goldín, ingeniero químico venezolano, cuenta con 47 años de experiencia en corrosión y prevención. Consultor de Inelectra, Bepica, Jantesa, AB Proyectos, entre otros. Además, fue fundador y primer vicepresidente del capítulo de NEIS de Venezuela, miembro fundador de la Asociación de Venezuela de Corrosión, ASBENCOR. Ha participado en diferentes proyectos tales como refinería y complejo petroquímico en Manabí, Ecuador, en el cual desarrolló la ingeniería de protección catódica de 2 patios, para un total de 25 tanques en la refinería y en la costa. Proyecto Ajacutla, El Salvador, en el cual desarrolló la ingeniería de protección catódica y recubrimiento de la planta de distribución de combustibles, tanques y tuberías. Oleoducto de la refinería El Palito, Venezuela, en el cual desarrolló la detección y corrección de fallas en sistemas de protección catódica. El complejo criogénico de Oriente en la empresa Menebem, Venezuela, en el cual tuvo la responsabilidad de diseño, supervisión de instalación y arranque de protección catódica, inspecciones de pintura y revestimiento, entre otros. Bien, le doy pase para comenzar. Adelante, ingeniero. Buenas noches a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos 658 participantes, un número muy elevado, por lo cual va a ser un poco difícil durante estos seminarios responder las consultas, las preguntas de tantos. De modo que iremos contestando algunas de las primeras preguntas y posteriormente, a partir de la próxima semana, iremos respondiendo a sus correos personales las consultas y las preguntas que ustedes tengan. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar el tema que nos ocupa, protección catódica de tuberías. Quiero aclararles al comenzar, dado que tenemos participantes desde México hasta Argentina, incluyendo algún participante del área europea, puede ser que haya algún problema de internet, interrupción eléctrica, siempre algún problema puede ocurrir. No se preocupen, en cualquier caso retomaremos rápidamente y continuaremos hasta completar los módulos que hemos planificado. Vamos a comenzar hablando de protección catódica de tuberías. Las tuberías están regadas sobre la superficie del planeta. Hay tuberías para muy distintas finalidades y es posiblemente una de las estructuras más difundidas a nivel mundial. Algunas aéreas, como este gasoducto que estamos inspeccionando en Venezuela hace muchos años atrás, y todo el grupo caminando sobre la tubería porque es zona de serpientes de cascabel. Y aquí estamos llegando a más de 6.000 metros de altura en el altiplano boliviano, recorriendo un gasoducto de más de 900 kilómetros en parte enterrada, parte aérea, como vemos aquí. Las tuberías se despliegan para distintas finalidades. Este es un conjunto de tuberías que van a ser sumergidas en el mar en El Salvador. Nos tocó diseñar la protección catódica de una gran planta de distribución de combustibles y esta es la empresa que está diseñando, instalando las tuberías que van en el mar, porque la costa no tiene suficiente profundidad, suficiente calado para que lleguen los buques,
y entonces tienen que entregar sus productos o recibirlos a cierta distancia, y por eso las tuberías sumergidas. Y aquí estamos en el lago de Maracaibo, en Venezuela, donde hay más de 20.000 kilómetros de tubería sumergida, la mayor red subacuática del planeta, que comenzó a comienzos del 1914, 18 aproximadamente. Y todas tienen, por supuesto, revestimientos y protección catódica. Uno de los sitios donde abundan las tuberías son los campos petroleros y petroquímicos, por supuesto por distintos productos, incluyendo una variedad de accesorios. En las refinerías inclusive hay muchas tuberías que se vinculan a torres de destilación y equipos de proceso. Y en todas las plantas industriales hay, como lo vemos aquí, una red de tuberías de agua contra incendio. En este caso son esas tuberías de color rojo que se ven todavía aéreas, pero van a ser enterradas. Contrario a lo que mucha gente piensa, que las tuberías hay que excavar para colocarlas y luego volver a tapar. La tendencia actual es a abrir todo el sector, instalar la red de tuberías y taparlos por completo. Y todas ellas, por supuesto, llevan protección catódica. Las tuberías van también entre ciudades, o de los campos petroleros a las ciudades, o de los campos de gas a las ciudades, también llevando agua potable, derivados petroleros, muy diferentes productos. ¿Qué sucede en las ciudades? Debajo de las ciudades, debajo de las aceras y de las calzadas, hay también una maraña de tuberías que no distinguimos y muchas veces ignoramos que están allí. Por ejemplo, redes de tuberías de agua, también tuberías de gas. Cuando se abre un terreno en una ciudad, se suelen encontrar estos esquemas que vemos aquí, tuberías amontonadas de distintos servicios. El enemigo de todas estas tuberías es la corrosión, porque puede filtrar un líquido tan importante como el agua potable desde una tubería de baja presión como esta, o también de una tubería de muy alta presión como esta, en donde podemos ver el inmenso chorro de agua que está saliendo. Y como consecuencia, pueden inclusive romper el pavimento, como se hizo en este caso en una autopista que quedó inutilizada. Pero lo más peligroso es la fuga de una tubería de gas, porque cualquier error en el mantenimiento, una chispa que se produzca, un contacto eléctrico, puede producir incendios como este que vemos aquí, o mucho más grave, una explosión como esta que tuvo lugar hace muchos años atrás, en donde un gasoducto explotó debajo de una autopista en un momento que pasaban muchos vehículos y lamentablemente hubo muchas pérdidas humanas. Por eso hablamos de protección catódica, que la vamos a definir de la siguiente manera. Es la única técnica que se puede aplicar a una estructura existente, que ya está corroída, y es capaz de detener el proceso corrosivo en forma permanente, siempre y cuando esté bien diseñado el sistema, se haga la inspección y el mantenimiento correspondiente. Lo que ocurre es que, como es un tema menos conocido, la reacción habitual cuando uno habla de protección catódica es cera. Y se los voy a demostrar. Hace muchos años atrás nos invitó el Instituto Universitario Tecnológico en el interior de Venezuela para que diéramos algunos seminarios y ellos los podrían cobrar para poder montar sus laboratorios. En fin, varios profesores, en mi caso también, contribuimos. Lamentablemente la prensa entendió que era para la corrosión del alma que eran estos cursos,
por eso pusieron protección catódica. En fin, la historia de la protección catódica comienza aquí, en el 1800, en Inglaterra. Inglaterra tenía una de las flotas de buques de guerra más grandes del mundo. Y uno de los detalles interesantes, aquí tenemos uno de los buques, es que todo el casco se construía con remaches, no se soldaban las láminas en aquel entonces. Y vamos a ver una estructura remachada, la mayor estructura remachada del mundo, que es de aquella época, 1898. Se trata de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel tiene 2,5 millones de remaches y fue construida para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa. Y aquí podemos ver cómo la estructura es toda remachada. Vamos a acercarnos un poco. Aquí lo tenemos. Y este es el mismo esquema que se usaba para los cascos de los buques en Inglaterra. Cuando se sacaban de servicio para inspección y mantenimiento, perdón, faltó esto, para ofrecerles, si a alguno de ustedes le interesa, están buscando pintores. En las torres, la Torre Eiffel se pinta cada 7 años nuevamente con 50 toneladas de pintura. Es un trabajo muy sencillo, como pueden apreciar en la fotografía. Estos son los remaches que se usaban para construir los cascos de los buques. Por supuesto, al sacarlos para inspección y mantenimiento, esto es lo que se veía. Láminas muy corroídas, remaches muy oxidados, pero pasó algo sorprendente. En algunos de los buques comenzaron a utilizar remaches de otro material, de zinc, y funcionaron muy bien, y cuando los sacaban de servicio se encontraban con esto. Alrededor de los remaches de zinc, el acero no presentaba corrosión. Bueno, frente a esta sorpresa, decidieron las autoridades de la flota de Marina de Guerra de Inglaterra enviar esta información a los laboratorios reales. Allí trabajaba, y esto un comentario para los electricistas y electrónicos que conocen las leyes de Faraday, uno de los ingenieros que trabajaba allí era Michel Faraday. Y allí nacieron sus inquietudes en cuanto a la electricidad, el magnetismo y muchas patentes y las leyes desarrolladas por él. ¿Qué hicieron en esos laboratorios? Bueno, tomaron un recipiente, lo llenaron de agua de mar, colocaron una barra de zinc y una barra de acero para estudiar el comportamiento en ese medio tan particular. Después de realizar varias pruebas, descubrieron que entre ambos materiales se formaba una pila eléctrica debido al medio conductor en el cual estaban sumergidos. ¿Y qué efecto tenía esa pila eléctrica? Muy sencillo, que el zinc drenara corriente hacia el acero. Esto nos indica que el zinc es en realidad el ánodo, y por ser el ánodo se va consumiendo a medida que drena corriente. Claro, al cabo del tiempo va a desaparecer, se puede colocar otra barra de zinc y va a seguir protegiendo. Mientras tanto, la estructura de acero es el cátodo, y en tanto recibe corriente, está protegida de la corrosión. El acero se protege al recibir corriente. Volvamos al ambiente marino. Aquí hemos esquematizado una lámina de acero remachada. Y estamos en agua de mar, un medio muy conductor de la electricidad. Y el fenómeno es muy parecido. Los remaches drenan corriente y protegen al acero. Este es el descubrimiento de la protección catódica. Y de aquí surgió una idea interesante. La primera idea, que no tuvo mucho éxito. ¿Qué tal si ponemos inmensas barras de zinc en el casco de los buques para prevenir la corrosión? Bueno, el primer problema que tenemos, perdón un segundo, el primer problema que tenemos es
que aumentaría enormemente el peso del buque. Pero además hay otro problema. El casco de un buque se realiza de una forma hidrodinámica que pueda avanzar rápidamente por el mar. Si le instalamos unas barras muy grandes en sus láminas exteriores, va a frenar el avance del buque y va a aumentar el consumo de combustible. Mala idea. Entonces surgió una idea complementaria. Bueno, vamos a pintar el casco del buque con el mejor recubrimiento que podamos. Recuerden, estamos en el 1800. Las pinturas eran de muy mala calidad. La gran revolución en las pinturas de tipo industrial ocurrió a partir de los años 50, de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los recubrimientos industriales de alta calidad en el 1800 no existían. Entonces dijeron, bueno, vamos a pintar el casco y colocamos algunos ánodos de menor tamaño. Donde se produzca un poro o falla en la pintura, muy frecuente, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ánodo va a drenar corriente hacia el poro o falla en donde hay metal desnudo y lo va a proteger. Moraleja, la idea que hoy se usa en muchos tipos de estructuras diferentes es esta. Protección catódica más pintura nos provee protección total contra la corrosión. Aclarando, siempre que esté bien diseñada la protección, bien seleccionada la pintura y con un buen mantenimiento. Muy bien. Hasta ahora hemos presentado el primer módulo, hemos abierto la puerta al mundo de las tuberías y a continuación vamos a hablar de la protección catódica de las tuberías. Un segundito mientras cargamos el módulo siguiente. Y vamos a ver de otras aleaciones. En este caso, por ejemplo, una tubería enterrada, si el suelo es conductor, y más adelante veremos algunas mediciones, entre ellas el estudio de suelos, para entender cómo se realiza y cuál es su importancia. Y aquí conectamos eléctricamente a la tubería enterrada un ánodo, una barra de aleación de zinc o de magnesio. Los más utilizados son las aleaciones de magnesio en suelos. Y por supuesto el funcionamiento es muy similar. Aquí se forma una pila entre ambos materiales. Y esa pila que podemos medir y cuantificar se hace a través de un punto de control en la superficie que nos permite verificar que todo está funcionando correctamente. Y lo que ocurre es que el ánodo drena corriente y protege la tubería. Aquí es importante aclarar lo siguiente. La que estamos formando entre el ánodo de magnesio y la tubería es de aproximadamente 1 voltio, un poquito más, un poquito menos, depende de la calidad de la aleación. Cuando se trata de una pila tan pequeña no puede generar mucha corriente. Eso nos indica que este sistema es muy útil para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, tramos cortos de tubería. Imaginen que tienen una tubería aérea y tienen que enterrarse debajo de un camino, carretera o autopista. Y el terreno muestra que es muy corrosivo. Bueno, como es un tramo corto, se puede proteger con ánodos de sacrificio. Se ponen a ambos lados de la carretera o de la autopista y con ello se protege, la corriente protege toda la parte enterrada. Otra aplicación importante es tuberías de pequeño diámetro. Veremos más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, en plantas industriales llega la tubería que distribuye el gas, que suele ser de gran tamaño, y los dueños de la planta, si quieren gas, se conectan en la estación de distribución, en la estación de válvulas, se conectan con una tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas, es muy pequeña, y además tiene un recubrimiento. Bueno, se puede proteger siendo corta distancia con ánodos de sacrificio.
Y por supuesto, es útil en suelos muy conductores, donde la pila pueda ejercer su efecto. De lo contrario, no sirve. Vamos a conocer los materiales que se utilizan. Aquí está llegando a una obra en Centroamérica, que habíamos desarrollado la ingeniería y el entrenamiento del personal, y participaron en toda la instalación para completar su formación, así como el arranque de los sistemas. Y hay una parte con corriente impresa, que vamos a ver después, y esto es con ánodos de magnesio. Aquí están llegando a la obra, se retiran de estas bolsas de papel impermeable, y lo que encontramos es una bolsa o saco de algodón donde está el ánodo con un relleno especial. Ese relleno especial cumple dos funciones básicamente. Primero, retira humedad y eso facilita el drenaje de corriente del ánodo. Pero además, imagínense que hacemos una perforación en un suelo con una máquina perforadora. No es un cilindro perfecto, es muy irregular. Cuando instalamos el ánodo, van a quedar bolsas de aire alrededor del ánodo. Bueno, se moja abundantemente el ánodo una vez instalado y adentro tiene una arcilla especial llamada bentonita que absorbe agua, se hincha y se pega a las paredes del pozo, dando las bolsas de aire, que serían una barrera al paso de la corriente. Vamos a la instalación. La instalación se hace normalmente con maquinaria industrial de este calibre, normalmente, sobre todo en trabajos de campo. Y se usan estas mechas helicoidales. Vamos a seguir admitiendo que están incorporándose algunos participantes nuevos. Un segundo. Muy bien. Este es un caso donde esa maquinaria industrial no podía entrar. Ingeniero. Perdón, se cortó el sonido un instante. Esto es la empresa Quaker en una ciudad en Venezuela, la ciudad de Valencia, una ciudad muy industrial, en donde, como lo vemos en la fotografía, hay un estacionamiento y hay un sector de tierra. Vemos la tubería todavía aérea antes de ser enterrada. Esto fue en el año 97, hace algún tiempo atrás. Y teníamos que perforar para instalar ánodos de magnesio. Era un tramo de unos 80 metros, con 2 o 3 ánodos se podía proteger y con un buen revestimiento de la tubería. Como no podíamos entrar con maquinaria industrial, bueno, tuvimos que hacer la instalación con este otro dispositivo que vamos a ver enseguida. Esto es una máquina perforadora a motor, pero portátil, y se pudo utilizar porque es pequeña, podíamos entrar en el sector, pero además porque los ánodos estaban a poca profundidad. Aquí vemos ya la perforación terminada, donde se echó mucha agua durante toda una tarde para hacer que la bentonita se hinche y eliminar los sacos de aire del pozo. Una de las ventajas del sector es que después se instalaron césped o grama y flores, un poco para mejorar el ambiente, y el riego constante ayuda a que los ánodos drenen corriente. Por ello fue un sector muy apropiado. Aquí tenemos un poste de los de control que se usa en la superficie. Está conectado a una tubería enterrada y a un ánodo de sacrificio. Conozcamos sus partes componentes. La parte inferior, una base de hormigón concreto para darle sustentabilidad. Luego viene un tubo galvanizado de servicio pesado para que dure mucho tiempo a la intemperie, al viento, a la lluvia, normalmente de 2 pulgadas, unos 5 centímetros de diámetro. Y en la parte superior, una pequeña caja que puede ser de metal, de plástico, de muy diferentes geometrías. Hay una variedad de fabricantes de estos equipos. Tenemos 2 de estos postes de medición con sus conexiones
en este caso de plástico de alto impacto, le sacamos la tapa para la fotografía. Y aquí estamos en un campo petrolero en Venezuela, parte de nuestro equipo hace muchos años atrás, se está efectuando una medición de cómo se encuentra el sistema de protección catódica. Y esta es la caja en el tope de ese poste. Vemos que son cajas un poquito diferentes de origen europeo. El campo de acción fue fundado primeramente por una empresa inglesa y luego en manos de una empresa española. Este es un diseño, una pequeña ingeniería que hicimos para varios proyectos que hacíamos en Latinoamérica para usar materiales locales y abaratar costos. Recuerden, la buena ingeniería no solo debe funcionar, debe ser económica y en lo posible utilizar materiales locales de cada país. Y aquí tenemos dos de esos cartines o de esos potes de medición. El de la derecha con sus tornillos para conectar los cables. El de la izquierda tiene dos dispositivos llamados shunt, que son para mediciones eléctricas, facilitan la medición. Y vamos al otro sistema de protección catódica muy ampliamente usado en todas partes del mundo. Esquemáticamente funciona así. Vamos a proteger nuestra tubería con una barra metálica que puede ser de muy diversos materiales. Inclusive, puedo utilizar una tubería abandonada de acero como ánodo para proteger la tubería nueva. Porque la convierto en un ánodo debido a que instalo en el circuito una fuente de energía, que aquí lo mostramos como si fuera una pila o batería. En la práctica, la fuente más utilizada, y este es el mismo efecto que hace el ánodo de sacrificio, drenar corriente, por supuesto. Decíamos, la fuente más utilizada es el rectificador, también llamado transformador rectificador. ¿Qué es lo que hace ese transformador? Se alimenta de corriente alterna, de una línea cualquiera que esté cercana, puede ser una línea de alta tensión que se le haga una derivación de más baja tensión. ¿Y qué hace el equipo? Tiene transformadores que bajan la tensión a los valores necesarios y permite regular la tensión. Y por otro lado tiene un puente de diodos que convierte la corriente alterna en corriente continua. ¿Por qué? Porque queremos que en todo momento el acero sea negativo, el ánodo sea positivo. La corriente alterna variaría eso constantemente, sea muy malo para la tubería. Por eso necesitamos que sea corriente continua. ¿Para qué se usa? Para tuberías grandes, para tuberías largas. Por cierto, entre las tuberías grandes, de las más grandes son los acueductos que llevan agua a las ciudades. Pueden ser incluso de más de 2 metros de diámetro. Realmente nos ha tocado hacer algún diseño para ese tamaño de tuberías y requiere unas cantidades de corriente significativas por su tamaño. También para tuberías muy largas, de muchos kilómetros. Obviamente en patios de tanques también se usa mucho la corriente impresa. También en redes de tuberías contra incendio en plantas industriales. De modo que estos son los sistemas que tienen mayor capacidad, más cantidades de usos posibles, pero también las normativas que exigen, por ejemplo, que todos los meses los rectificadores deben ser inspeccionados para asegurarnos que el sistema está operativo. Vamos a conocer los materiales que se utilizan. Y para ello vamos a dirigirnos al proyecto LGN de Oriente, un proyecto que se realizó en los años 85-86 en Venezuela de un costo de 1.100 millones de dólares. En aquel entonces fue el proyecto más grande que se realizaba en la industria petrolera venezolana. 2 plantas, un muelle de 2 kilómetros de largo
y 300 kilómetros de tubería, todo en un solo complejo. Y aquí estamos en el patio del almacén, donde vemos ánodos de hierro silicio, o como dicen nuestros colegas chilenos, ferro silicio. Tenemos ánodos de aluminio que se usaron para proteger los pilotes metálicos del muelle, y también estos pequeños ánodos de aluminio para unos tramos cortos de tubería sumergida. Y vamos a la última tecnología, la que más se está usando en todo el mundo. Son los ánodos de óxidos mixtos, o MMO. Aquí tenemos una partida de ánodos llegando a una obra en construcción, y señalamos cuál es el ánodo. Son ánodos de pequeño diámetro, no son muy grandes, tampoco tienen un peso significativo, pero la cubierta que está por encima del ánodo es una combinación de platino, de óxido de niobio, en distinta proporción según el tipo de ambiente en que se van a usar. Se usan en tierra, se usan en agua de mar, etc. Y vienen con esa cubierta roja plástica que es de protección. Y aquí estamos en campo, se está haciendo la instalación, ahí vemos uno de los ánodos. Y un detalle importante, los ánodos en este caso no traen su relleno, hay que comprarlo aparte. Es un coque metalúrgico muy fino en polvo, que es el que se encuentra en esas bolsas negras que se ven atrás. Y aquí estamos en Centroamérica, donde ya teníamos armados los ánodos con sus centradores para introducirlos en las perforaciones en el suelo. ¿Cómo se hace? Primero se instala 30 centímetros de coque, luego se coloca el ánodo con su centrador y luego se rellena con coque, de modo que el ánodo quede en el centro de ese cilindro de relleno. Aquí tenemos el relleno llegando a la obra y vamos a los rectificadores, que son un poco el corazón del sistema. Aquí estamos en la Refriayán de Guatemala, en medio de la selva. Y este es un rectificador enfriado por aire, bajo techo. El gabinete es pintado. Estamos enseñando a un grupo de ingenieros de la empresa Basic de Guatemala a cómo se hace una inspección de estos equipos. Y aquí lo tenemos más de cerca y aprovecho a hacerles una recomendación. Cuando ustedes adquieran un rectificador para un proyecto, además de la puerta frontal, que la tiene que traer obligatoriamente, hay que pedir puertas laterales para poder tener acceso a los componentes que haya que cambiar en caso necesario. En este caso, pidieron con puerta lateral izquierda y lo instalaron en el rincón equivocado, de modo que la puerta no se puede abrir. Que no les pase. Puede ocurrir que los que instalan no son los que diseñan la protección catódica.